Bryan Cranston suele decir que le tomó 10 años ser un actor mediocre, otros 10 años ser uno bueno y una vida entera para ser uno excepcional. Lo que hoy vemos como una carrera impecable, en realidad comenzó con una lucha silenciosa. Pero para descifrar cómo un oficial de policía frustrado terminó siendo el rostro más importante de la televisión, hay que entender un punto clave. Bryan no buscaba ser una estrella, buscaba solo una estabilidad. Su infancia no fue fácil. Tras el abandono de su padre y el colapso de su hogar por el alcoholismo de su madre, Bryan aprendió que la estabilidad era un lujo. Por eso, cuando decidió actuar, no lo hizo por ego, lo hizo porque, tras un viaje de 2 años en motocicleta durmiendo en cementerios y parques, comprendió que contar historias era la única forma de darle sentido al caos de su vida. Bryan Lee Cranston nace el 7 de marzo de 1956 en Hollywood, California. Podría decirse que nació en el corazón de la industria, hijo de John Cranston y Peggy Self, ambos actores que luchaban por hacerse un lugar en las pantallas en los años 50. Pero nacer en Hollywood no significa tener una vida de alfombra roja. Para entender el peso de las interpretaciones de Bryan, hay que detenerse en una imagen que lo marcó para siempre. Un niño de 11 años viendo a su padre empacar sus pertenencias y alejarse en un auto para no volver más. Se podría decir que John no era un mal hombre, pero era un actor frustrado que no soportó el peso de sus propios fracasos. Ese abandono no solo rompió el matrimonio, destruyó la estructura de su hogar. Tras la partida de su padre, su madre Peggy se hundió en un alcoholismo severo que la convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. La situación llegó a tal punto que la familia perdió su hogar por falta de pago. Bryan y su hermano Kyle fueron enviados a vivir a la granja de sus abuelos en Yucaipa. Allí, lejos de la ciudad, Bryan pasó su adolescencia en esa granja aprendiendo que la vida se trataba de sobrevivir y no de soñar. Entendamos lo siguiente, fue este el trauma que hizo que Bryan rechazara la actuación durante años. Él veía en el oficio de su padre una enfermedad que devoraba a las familias. Por eso, al terminar la escuela, buscó el camino más opuesto posible. Se inscribió en ciencias políticas. Bryan quería el orden y la seguridad que nunca tuvo de niño. Se graduó con honores, listo para ser oficial de policía, pero antes de ponerse el uniforme, decidió hacer un último viaje con su hermano. 2 años cruzando Estados Unidos en motocicleta, durmiendo en cementerios y trabajando en ferias ambulantes para costear la gasolina. Fue durante una tormenta masiva en Virginia, atrapado bajo un refugio de concreto durante 6 días, donde Bryan abrió un libro de obras de teatro para pasar el tiempo. En ese momento, lejos de todo, comprendió que su miedo a ser como su padre lo estaba alejando de su verdadera pasión. Decidió intentarlo en la actuación, pero con una condición: lo haría con la disciplina de un policía y la ética de trabajo de un granjero. Cuando Bryan regresó a Los Ángeles, lo hizo con la intención de buscar un horario de trabajo estable. Para él, actuar era un oficio. Durante casi 2 décadas, fue un actor de reparto constante pero poco conocido. Realizó comerciales en diversos productos y apareció en episodios de series como Baywatch, The Flash y Matlock. Aquí hay que entender algo importante. Bryan fue una pieza fundamental en la cultura pop de los años 90 como actor de doblaje. Prestó su voz para los monstruos de Power Ranger y fue tan respetado por el equipo que el Ranger azul, Billy Cranston, recibió su nombre en su honor. Posteriormente, consiguió el papel del Dr. Tim Wheatley en Seinfeld, donde demostró su capacidad para la comedia. Sin embargo, para la industria, seguía siendo un actor de personajes secundarios, pero todo cambió en 1999. Entendamos lo siguiente sobre el casting de Malcolm in the Middle. Los creadores buscaban a un padre de familia severo que impusiera autoridad. Bryan decidió interpretar a Hal desde el pánico absoluto. Él decía que Hal debía ser un hombre que amaba a su esposa de una forma total y que se sentía superado por sus propios hijos. Esa fragilidad humana fue lo que le dio el papel. Durante 7 temporadas, Bryan tuvo una entrega física total con el personaje. Aprendió patinaje profesional para un episodio, permitió que miles de abejas reales lo cubrieran y aceptó depilarse el cuerpo por completo si el guión lo exigía. Estaba realizando una clase magistral de comedia física. Al terminar la serie en 2006, Bryan era una figura reconocida, pero enfrentaba el reto de demostrar que su rango iba más allá de la comedia. La industria lo veía principalmente como un actor de sitcoms, pero él sabía que su verdadera transformación apenas estaba comenzando. Entre 2006 y 2008, Bryan trabajó en diversos proyectos para expandir su registro.
Aquí hay que entender que la oportunidad de su vida llegó gracias a un episodio de The X-Files. El creador, Vince Gilligan, recordaba la capacidad de Brian para interpretar a un hombre despreciable que, al mismo tiempo, lograba que la audiencia sintiera compasión por él. Entendiendo esto, pasemos al inicio de Breaking Bad. Los ejecutivos de la cadena AMC se oponían rotundamente a contratarlo. Para ellos, era imposible que el público tomara en serio al hombre que habían visto patinando en mallas en Malcolm. Incluso, después que Vince le mostrara sus trabajos previos, la cadena intentó contratar a otras estrellas de cine antes que a él. Sin embargo, la persistencia del creador logró que aceptaran la apuesta más grande de la historia de la televisión. Y para que esto fuera grande, Brian no solo cambió su apariencia, él diseñó a Walter White desde la fragilidad. Decidió que el personaje debía haberse envejecido, cansado y casi invisible ante la sociedad al principio de la serie. Durante 5 temporadas, realizó una transformación física y mental donde cada gesto, cada mirada, marcaban el descenso de un hombre ordinario hacia la oscuridad total. Fíjense en la importancia de este trabajo. Su interpretación de Heisenberg no solo le otorgó 4 premios Emmy como mejor actor, sino que redefinió lo que el público esperaba de un protagonista. Brian logró que millones de personas apoyaran a un criminal, rompiendo todas las reglas de la narrativa tradicional. Este papel no solo fue un éxito de audiencia, fue el proyecto que obligó a los directores más importantes de la industria a verlo como el actor más versátil de su generación. Tras el éxito, y ahora ser uno de los actores más importantes, comenzó a tener más participación en la industria. Fue parte del thriller de culto Drive, interpretando a un mecánico con un pasado turbio, y fue una pieza fundamental en Argo, la película de la CIA que ganó el Oscar. En 2014, aportó el peso emocional necesario en la superproducción de Godzilla. Brian no se detuvo y buscó papeles que desafiaran su técnica. Alcanzó su propia nominación al Oscar con Trumbo, dando vida a un guionista perseguido, y poco después protagonizó The Upside, donde interpretó a un millonario con tetraplegia. En su etapa más reciente, en 2020, regresó con fuerza a la televisión en la serie You Honor, interpretando a un juez atrapado en un dilema moral imposible. Tras este éxito dramático, Brian exploró historias con más corazón, como la fórmula ganadora de Jerry Marsh, donde da vida a un jubilado que vence al sistema de lotería. Finalmente, colaboró con Wes Anderson en Asteroid City y participó en el cine de espías con Argylle. Para él, ha sido una herramienta para demostrar que su talento no tiene límite. Tras su paso por grandes producciones dramáticas, Brian ha mantenido una vida personal equilibrada. Junto a su gran amigo Aaron Paul, fundó su propia marca de mezcal, demostrando que su conexión más allá de las pantallas es real y honesta. Y para este año, Brian ha sido el motor principal detrás de uno de los regresos más esperados de la televisión, la nueva etapa de Malcolm in the Middle. Él no regresa solo como protagonista, sino que ha trabajado activamente en la producción para asegurar que la esencia de la familia se mantenga intacta décadas después. Para él, volver a interpretar a Hal es una forma de agradecer al personaje que le permitió construir todo lo demás. La trayectoria de Bryan Cranston es la prueba de que el talento requiere paciencia. Pasó de ser un joven con una infancia difícil a un oficial de policía en potencia, para finalmente convertirse en un referente del cine y la televisión. Brian no buscó la fama, buscó el trabajo bien hecho, y en ese proceso se convirtió en uno de los actores más respetados de nuestra era.